Bueno, general, la primera pregunta, las Fuerzas Armadas ganaron el combate a la subversión, pero perdieron la batalla cultural y comunicacional. Bueno, estamos en el ámbito del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Sí. La estrategia es una ciencia y un arte que estudia desde la ola profunda a los hechos, teniendo en cuenta el largo plazo. El eje de ese conocimiento está que para el caminar hacia ese largo plazo está en el medio del conflicto, razón por la cual el eje del conocimiento estratégico es el conflicto. Ese conflicto tiene planos diversos. La pregunta que usted me hace, con todo acierto, dice que las Fuerzas Armadas Argentinas ganaron todos los combates frente al terrorismo revolucionario doméstico. En una etapa de Guerra Fría en el mundo, en donde en el norte había pax nuclear, es decir, estaba la bomba nuclear, había disuasión nuclear, que pasó por diversas etapas, diversas doctrinas, que terminan con la mutua destrucción asegurada y se quiebra cuando Reagan establece la iniciativa de defensa estratégica que obliga a la implosión soviética. Pero en todo el sur, todo el hemisferio sur, en donde no había bombas nucleares, se desarrolló por parte de las repúblicas imperiales una guerra mundial, que es una guerra de poder, una guerra imperial, por aproximación indirecta, y además el agresor era interno. Es decir, se cabalgó los conflictos interiores de los diversos estados, en toda Iberoamérica, en África y en el sudeste asiático. En la Argentina había un conflicto social que venía de la década del 40. La clase media no aceptaba a la clase obrera, le llamaba negros de M, cabecitas negras, aluvión zoológico. Se montó sobre ese conflicto que llega al 55, con la Revolución Libertadora, se montó a esa clase media que estaba resentida. Un sector de esa clase media tenía odios sociales, era una clase media que había devenido en pobre. Quizá el paradigma de ese ejemplo es el Che Guevara, el Guevara Lynch, resentido, ¿no es cierto?, que se hace asesino, naturalmente. Esto lo dicen los cubanos que se confrontan con él dentro de la Sierra Maestra, ¿no es cierto?, porque lo ven un hombre muy frío que saca la pistola y mata por razones a veces elementales. Muy bien. A partir de allí, la Argentina en los 60 ya está comprometida en esa guerra civil revolucionaria, en donde el agresor es interno y toma el camino táctico del terrorismo. El terrorismo es una forma de agresión probablemente la más antigua que haya tomado la humanidad. Es usar de los medios que nuestros primates, los cazadores recolectores, usaban en tiempos de escasez. Usaban el conocimiento que tenían de la caza para operar sobre el clan vecino, al cual necesariamente usurpaban para poder sobrevivir. El terrorismo lo que busca es el horror de la sociedad, la neurosis. Y en este caso, si bien esta guerra civil se daba con otros argentinos que habían cambiado de bandera, que tenían conducción estratégica externa. Esa conducción estratégica externa estaba fundada en Sun Tzu, es decir, en un estratega chino que vivió 500 años antes de Cristo, que para los iberoamericanos y los argentinos en particular era absolutamente desconocido. Nosotros estábamos vaciados en el molde clausewitziano del aniquilamiento. Así que no se entendió muy bien cuál era la maniobra de la encerrona, del engaño, de la trampera en que se estaba entrando. Por ello es que habiendo ganado todos los
Estado argentino, viejo, malversado, con instituciones destrozadas y con una guerra social interna de carácter sectario, jamás se puso a analizar que entraba en una trampera enorme que aún perdura. Bueno, está en nosotros poder entender de que no dimos batalla. La batalla no es cultural, la batalla es estratégica. Es el sino de la estrategia. Es, así como la táctica es la que orienta los combates con sus procedimientos, en contacto con un enemigo que está ahí delante, la estrategia opera sobre el futuro, sobre supuestos. Por eso exige tener al lado un aparato de inteligencia estratégica para iluminar el camino, que es lo que niegan las leyes que se sacaron en la década del 80. Le niegan a las Fuerzas Armadas toda inteligencia, pero le obliga en un momento determinado a asumir la responsabilidad de lo que ignora y para lo cual no se preparó. Es un absurdo absoluto. Ahora, ¿cómo será la batalla? La batalla será en el campo conceptual. Es el arte de los generales. Los generales rayan en el nivel estratégico igual que los políticos, porque la guerra es un hecho político, no militar. Es la continuación de la política por otros medios. Y esa moneda de dos caras, político-estratégica, es responsabilidad compartida de los estadistas, que tienen que enfrentar una agresión. Nosotros enfrentamos esa agresión sin elaboración estratégica. No hubo un plan estratégico en el Estado para dirigir a los combates. Se subdividió el país y prácticamente se dijo a ustedes. La dirección de los combates tendría que haber entendido y pensado cómo se podía hacer para salir de la trampera que nos tendía la aproximación indirecta de la conducción soviética vía La Habana. No lo hicimos. No lo hicimos por carencia de Estado, pero lo importante hoy es que tampoco lo tenemos hoy. Es decir, tenemos la experiencia de haber vivido esto, pero como no hemos digerido a esa enseñanza, no hemos aprendido a aprender, estamos listos para repetir errores, porque estamos en la crasa incapacidad de dar batalla. La batalla se maneja con conceptos. Los conceptos son mapas de ideas que van a concebir una maniobra. La maniobra dirige los combates. Luego, el resultado de los combates en el campo táctico da la victoria o la derrota. Si no hay batalla, no hay traslado de la victoria o la derrota al campo de la explotación de la victoria o de la derrota, que se da en el terreno político de la posguerra, ¿no es cierto? O si se quiere, más precisamente, del poscombate. Muy bien, al no existir la batalla, se produjo lo que prevé Clausewitz en el libro 8, tomo 8, el trastrocamiento de la victoria en derrota. Quiere decir que la victoria táctica no dio flor, ni fruto, no pasó al terreno político en el momento en que termina la Guerra Fría, que nosotros acumulamos la experiencia de la guerra de aproximación indirecta, como yo lo dije recién, que es una guerra muy limitada, es hija de la existencia de la bomba nuclear, igual que la guerra limitada que fue Malvinas. Las guerras no son todas iguales. Yo el otro día escuchaba a un analfabeto estratégico hablar de la guerra como si fuese una sola cosa. No, las guerras varían con las civilizaciones, igual que la política. En cambio, lo que no varía son las culturas, que es la base de una identidad. Esas son permanentes. Nosotros atacamos a nuestra cultura, nos transculturizamos y no asumimos el ritmo de la nueva civilización, en la etapa de la civilización del conocimiento. Entonces, al no entender y al no haber sintetizado o aprendido lo que esa experiencia tremenda
de haber peleado, somos el único país iberoamericano que peleó las dos guerras posibles en la etapa de Guerra Fría. Guerra limitada, Malvinas, guerra muy limitada, guerra contra el terrorismo doméstico. Al no haber consolidado en una nueva reorganización estructural y en una nueva doctrina esa experiencia, estamos exactamente como estábamos en la década del 50. Nada ha cambiado, estamos en la misma o peor situación. En aquel momento quedaba el resto de lo que había dejado Roca y Pablo Bechetti. Ahora ni eso queda. Está bien, clarísimo. ¿Cree que las autocríticas setentistas en los altos mandos militares son sentidas y o expresan el pensamiento general de las respectivas fuerzas o que se manifiestan bajo presión? Claro, yo lo que tengo que decir desde el Instituto de Estudios Estratégicos, repito, de Buenos Aires, es que esas autocríticas no pueden escapar a lo que acabo de decir en el punto anterior. Es decir, en trasladar a la nación argentina a la cual nos debemos la experiencia vivida. ¿Por qué habiendo ganado la nación argentina los combates? Porque no los ganaron los militares, peleó la nación. ¿Por qué se trastocó en una derrota? Eso es lo que había que explicar. Y no ponernos de rodillas y tomar el lenguaje de Estrella Roja o del diario Montonero, de ninguna manera. El asunto era decir la verdad desde el punto de vista profesional. No dimos batalla por no tener Estado, tampoco lo tenemos hoy. Y al no dar batalla, indudablemente que el fruto que da la posguerra, que es la explotación del triunfo o la derrota, quedó fuera de las manos de la nación argentina. Eso es lo que debió haberse dicho, y no fue dicho. El problema se redujo a que se cometieron errores. Yo le pregunto a todos, ¿en qué guerra no se cometen errores habiendo hombres? Si el hombre siempre comete errores. Indudablemente que se cometieron errores. Ahora, ¿quién indujo el error? ¿Por qué cuando se manda desde un gobierno constitucional, habiendo en el gabinete un masivo número de abogados, es decir, hombres de derecho, no se le dan bases legales a una guerra que se va a pelear fuera de la Convención de Ginebra? ¿Por qué, además, el presidente Alfonsín, cuando promulga una ley antes de irse por la ventana, en donde se incorpora la legislación nacional el protocolo 2 de la Convención de Ginebra, que obliga a la paz interior luego de las guerras civiles, la oculta durante más de 2 años y medio en un cajón y no la publica en boletín oficial, estando promulgada? Entonces, estos son los porqué que hay que explicar hoy al gran pueblo argentino, que es el que va a sufrir siempre los cachetazos de vivir en guerra civil, es decir, de vivir en posiciones sectarias opuestas y manteniendo al pasado sobre la mesa sin buscar el futuro. Y hoy por hoy que vemos, ¿por qué cree que se permitió que en estos días se concretara la cesión de 36 hectáreas del predio de la ex-ESMA con el correspondiente desalojo y humillación, volver atrás nuevamente, bueno, incluso acá, con generaciones nuevas, ¿no? Acá se lo voy a contestar en forma mucho más breve que en los puntos anteriores. Y voy a usar una frase, gracias Soledad, voy a usar una frase de MacArthur. No hay sustituto para la derrota o para la victoria. Fenómeno. Paramos. ¿Qué le diría a quienes sostienen que en los 70 hubo campos de concentración y robos de bebés? En relación a esto también, ¿qué puede contarnos sobre lo vivido por familias de suboficiales de la Armada? Bueno, yo les diría que tratemos de buscar la verdad. En todo este fárrago de desinformación y de denuncias vacías, incluso de denuncias sin firmas, por las cuales hay camaradas nuestros que están presos y ya no presos esperando un juicio,
sino que ya han pasado los 2 años y están ya cumpliendo penas sin haber sido juzgados. Entonces todo ese tipo de denuncias y de planes son algunos de ellos totalmente falsos. Yo fui testigo en primera línea de la falsedad de la doctrina de la seguridad nacional, que es un invento de un teólogo belga que fue expulsado de Brasil y que se refugió en Talca, en el sur de Chile. Fabricó esto tomando de un título de un libro del general Gorgorido Couto de Silva esa doctrina, y él mismo, cuando terminan las reuniones preparatorias de Puebla, como nosotros lo atacamos duramente allí con Alberto Metolferré, que fue el que expuso en la reunión preparatoria de Puebla, destrozando las tesis de Comblain, él le escribió una carta manuscrita a Alberto, que yo pude leer, en donde le decía que esas falsedades eran necesarias para conmover a los obispos conservadores de Iberoamérica. Es decir, él mismo dijo que había creado eso. Bueno, todavía hoy se sigue repitiendo y ha sido la base electoral de casi todos los partidos políticos desde la década del 80, esa falsedad. El tema del robo de bebé es otra escandalosa mentira, porque ya la justicia ha dictaminado al respecto. Y lo que sí había eran chicos que nacían en los lugares de detención donde había terroristas que tenían familia. Y había que proteger a esos niños. Muchas veces los abuelos no los querían recibir, porque no querían tener contacto con estos chicos que estaban con las armas en la mano, matando gente y poniendo bombas, haciendo cosas que realmente en aquel tiempo en el Congreso decían que había que matar como ratas. Ahora lo dice Putin con respecto a los chechenos, o lo dice Bush con respecto a los que van a degollar personas enfrente de las cámaras de televisión, y Al Jazeera, que ahora va a entrar a Iberoamérica asociada con Chávez, nos muestra en nuestras propias casas, ¿no? Aquel horror indudablemente que produjo miedo, y ese miedo llegaba a no aceptar al nieto. Hay muchas muertes terribles de esa época. Yo me acuerdo que al llegar yo destinado a Jujuy, me comentaban que cuando se produjo el hecho en la base alta de Orán, donde muere el gendarme Romero, al cual habría que alguna vez recordar con algún monumento, es el primer muerto por la subversión, y lo mata un capitán del ejército cubano que se hacía llamar el comandante Puma, y lo mata en un combate singular, uno frente al otro, después de 72 horas de marcha en una senda en el monte, en la montaña, donde este hombre se fugaba en dirección a Chile, a Bolivia, y el gendarme, un hombre de más de 40 años, a pesar de que hacía ya más de 48 horas que no tenía agua y no dormían, logró matarlo sobre la huella, y ahí cayó dormido. Ahí lo encontró la patrulla que venía detrás. Ese hecho da la pauta de cómo empezó todo esto, con esas bases donde se instruía a los jóvenes universitarios argentinos. Bueno, ahí en esa base alta se encontraron enterrados 2 estudiantes tucumanos de 18 años, fusilados por la espalda, aún tenían los brazos atados en la espalda. Y también encontraron en ese tiempo un cuaderno manuscrito donde estaba el acta del tribunal que lo juzgó por desertores. Tenía media página, no hubo defensa. Es decir, fue tremendo el problema. Es decir, que el horror no era solamente para afuera, sino también para adentro, ¿no? Bueno, esas son las cosas que yo puedo comentarles con respecto de este tema. Bien. ¿Qué piensa del general Balsa, su actitud de ayer y sus declaraciones de hoy? ¿Cómo lo definiría? Bueno, el general Balsa es compañero mío de promoción. Él probablemente no debió haber egresado del colegio militar.
egresó porque nadaba muy bien en crawl y lo necesitaban para competir. Pero las declaraciones de él no rayan en el nivel del generalato. Hay un libro del mariscal Wavell, después en todo caso si quiere lo escribimos correctamente. Sí, por favor. Que se titula The Generals and the Generalship. Sí. No todos los generales alcanzan el generalato. El generalato es rayar en el nivel estratégico, sí, conocer la naturaleza de la guerra como fenómeno sociopolítico, sí, sí, y encontrarle la clave en ese caminar permanente de las civilizaciones que hacen que las guerras cambien, porque cambia la situación política y los medios tecnológicos que se aportan al uso de la fuerza. Desde el 45, aunque la guerra está prohibida por el derecho internacional, las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, de los países cultos, no de los países subdesarrollados, que son subdesarrollados porque son subculturizados, esos países mantienen Fuerzas Armadas muy fuertes porque quieren preservar la paz. Son administradoras de la paz. Es el caso de Chile, es decir, que no hay que ir demasiado lejos. Ahora, fíjese, esta presidente socialista de Chile tiene un gabinete donde la mayoría de los ministros tienen no menos de 3 o 4 idiomas y no menos de 3 o 4 maestrías en la mochila, lo cual da la pauta de que Chile sí ha entrado a la etapa de la civilización del conocimiento, ha reforzado su estado institucional, no lo ha liquidado, y ha reconocido que es parte de la historia de Chile su pasado. Es decir, no abomina de su pasado, lo asimila, aprende y logra el futuro. Con un escenario en el que hay políticos en el gobierno con prontuario guerrillero, un presidente que reivindica los ideales de los subversivos y jueces y abogados con ese mismo pasado que juzgan a los militares. ¿Podrá alcanzarse la unidad? ¿Qué pasará de aquí en más? Bueno, la respuesta es sencilla. Todo error tiene un comienzo, que en la medida que no se corrige, aumenta las consecuencias del error. Un hombre menor que tuvo una enorme oportunidad y la despreció, a punto tal de que se autodefenestró del poder, Raúl Ricardo Alfonsín, dictó aquel famoso decreto 158. Ese decreto hace judicial a la guerra, y la guerra es un tema político. Él, con ese decreto, no apunta a los crímenes en la guerra, sino el crimen de la guerra. Debió haberlo leído Alberdi, que creo que nunca lo leyó. Y a partir de ese error, le quebró el espinazo al Poder Judicial, en particular al Fuero Federal. Indudablemente que hasta que no restablezcamos lo que exige una ley hoy de la Nación, que es el protocolo 2, que ya le cité antes, de la Convención de Ginebra. La necesidad de llevar a un fin político a un hecho político, no darle sanción judicial a los hechos políticos. Los hechos políticos tienen sanciones políticas. En este caso, la Convención de Ginebra, a través de su protocolo 2, lo busca en el caso de guerras civiles donde ha ocurrido lo que ocurrió en casi toda Iberoamérica. Hay países mucho más cultos en lo que hace a la fortaleza de su identidad, como es Brasil, que con un abrazo de Tancredo Neves y Figueiredo encontraron el futuro, integraron la industria y hoy siguen caminando. Tienen un severo problema social porque tienen una descendencia de esclavos que aún no ha sido incluida. Esa es la etapa en que está en este momento Brasil. Nosotros, en cambio, tenemos una transición negativa buscando regresar, hablando de progresismo. Es una contradicción absoluta. Bueno, fabuloso.